electoral, se corre el riesgo obviamente de cometer algunas injusticias. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Siete con 43 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al senador integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, muy bien, Muy gracias. bien, senador, muchas gracias. Bueno, queremos conversar principalmente con usted respecto de lo que vaya a pasar con la reforma tributaria, pero quería aprovechar ya que está acá con nosotros a esta hora de la mañana, a propósito de lo que fue este cambio de gabinete, ¿no? Porque usted mencionó hace algunas semanas en una entrevista que esperaba que todos se sintieran debidamente representados en la toma de decisiones en el gobierno que preside Gabriel Boric. ¿Se cumplió con ese objetivo, senador? Yo diría que sí, pero yo justo cuando decidí eso dije algo antes que eso, que estuviéramos todos debidamente representados, que aquellos movimientos que hiciera el gobierno, esos cambios que podía hacer, fueran en función de que se ejecutara mejor el presupuesto del respectivo ministerio y o se comunicara mejor o se hicieran y tomaran definiciones claras. A partir de ese elemento había que entonces nombrar personas, hombres o mujeres, que representaran de mejor manera los equilibrios al interior del gobierno para una mejor marcha del mismo. Pero era muy fundamental hacer los cambios adecuados, no o sea, con nada con tener mejor representación política si es que las personas que van a llegar no hacen la pega, para decirlo en castellano. Para mí eso es lo primordial, personas que lleguen a hacer la pega. Que lleguen a hacerla bien, digamos, porque pueden hacer la pega pero la hacen mal. Personas que tengan una pega, personas que vayan a hacer la pega, eso me refiero yo. Y se cumplió con eso, yo creo que se logró. Bueno, si uno mira algunos currículos, no sé qué tan expertos en gestión pueden ser algunas personas que han llegado a ocupar esos cargos, pero eso ya lo evaluaremos en la medida que avance la gestión, como dice usted. Veremos qué tanto saben de hacer bien la pega o más allá de ser recomendados por tal o cual figura de su partido político. Senador, volviendo un poco a lo que fue este cambio de gabinete de manera global, ustedes... de alguna manera hubo una insinuación del Partido Liberal cuando dice y que se sienten humillados y que al partido más leal del gobierno se le castigó y se benefició a los menos leales. Y el PPD sería el que está en la mira en cuanto a menos lealtad por esta decisión que tomaron de ir en listas separadas. Yo no sé si es una aproximación correcta decir que abordarlo desde el punto de vista de castigo o premio. Porque de lo que se trata, si me permite, por lo menos como yo lo miro, tenemos un gobierno, cabeza Gabriel Boric, que viene con el apoyo original de una coalición que es el Frente Amplio más el Partido Comunista, que es Apruebo Dignidad en su conjunto, y él decide ir ampliando su plataforma de apoyo político a medida que avanza en su candidatura presidencial. En segunda vuelta hace modificaciones al programa, después cuando constituye su primer gabinete incorpora figuras de lo que era el socialismo democrático, y luego de lo que ocurrió el 4 de septiembre, de esa derrota, fracaso, lo que usted quiere llamar triunfo, para algunos lo consideraron un triunfo, yo voté a prueba, entre paréntesis, ya no nos fue bien. Después de eso hay un ajuste ministerial también de proporciones, en el cual nuevamente el presidente busca restablecer un cierto equilibrio y fortalecer su gobierno, y eso es lo que yo veo que se está haciendo ahora. Yo en un gobierno que requiere formar mayorías para aprobar reformas, le hace la tributaria, la previsional, la que usted quiera, las 40 horas, lo que sea, requiere formar mayoría, y para formar mayoría usted tiene que descansar primero que nada en las coaliciones que lo apoyan. Y en eso, de ese punto de vista, yo creo que el gobierno no está en condiciones de castigar a nadie, no se trata de castigar, se trata de formar el gobierno que mejor le sirva a sus intereses. Y si el gobierno se han cometido errores, porque se han cometido errores no forzados, si es que ha faltado gestión, eso ya no tiene que ver con la falta de representación de aquí o allá, tiene que ver con otros temas, y eso es lo que yo quiero que ojalá se puedan haber visto reforzados con este cambio de gabinete. Y por eso que quiero que no cabía esto que van a castigar a un partido, premiar a otro. Yo creo que al final los partidos son los que están, tienen la representación parlamentaria que tienen, y eso es muy importante. No es lo mismo tener un parlamentario que tener 20 parlamentarios,
Y eso también tiene que ser recogido como parte del realismo político. Y creo que el gobierno y el presidente Gabriel Boric ha tratado de hacer ese esfuerzo, genuinamente. Uh-huh. Senador, pasando ya al tema de la reforma tributaria, bueno, ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que se va a insistir con otro proyecto, no con el mismo que finalmente fue rechazado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Va a haber una ronda de consultas con distintos actores, no solo políticos, sino que también sociales, económicos, para tratar de consensuar una propuesta que sí pase finalmente los trámites que se requieren ahí en el Congreso. ¿Cómo proyecta esto, senador? Porque al parecer esto se podría presentar ya no esperando un año, sino que se podría insistir ahí en el Senado durante este mismo 2023. ¿Cómo ve el futuro de la reforma tributaria? Yo entiendo, y de lo que he conversado con el ministro Marcel, y de sus declaraciones, no estoy cometiendo ninguna infidencia acá, hay un realismo claro de que esperar un año es mucho tiempo para un nuevo proyecto tributario. Aquí se requieren recursos para financiar, no tanto este año como a partir del año próximo, se requieren más recursos públicos para financiar más bienes públicos. Dos, al corto plazo tenemos un proceso electoral, que es la elección de constituyentes, el domingo 7 de mayo, y como todos sabemos, las elecciones generan tensiones, generan diferencias, más brutal o descarnada, y pareciera que la derecha, sobre todo, y esto yo lo conversaba con dirigentes de derecha, no están los ánimos para ahí llegar a un acuerdo con el gobierno de manera muy formal de aquí al 7 de mayo, porque hay dificultades internas al interior de la derecha. Lo quiero decir así, lo dije en una entrevista la semana pasada y que lo puedo repetir, no tengo ningún problema. Hay un sector que está preocupado de cómo se mueve la extrema derecha en Chile, entonces no están en condiciones de llegar a un acuerdo, y a mí me parece que lo que ha hecho el ministro Marcel ayer fue explicitar algo que me parece bien sano. Primero, todas las reformas que no sea la que se rechazó, siguen adelante. Le hace el royalty a la minería, que es muy importante, y dos, vamos a conocer ahora a fines de marzo, principios de abril, lo que son las medidas de impuestos correctivos y de rentas regionales. Eso va a seguir su curso y lo vamos a conocer ahora en un par de semanas más. Bien. Y respecto al proyecto que fue rechazado, se va a iniciar un proceso de conversaciones más amplio que va a trascender el Parlamento de Chile. Vamos a buscar la fórmula de generar ciertos consensos en torno a cómo tributan las rentas en Chile, con un solo norte claro, o si esto quiere una línea roja: responsabilidad fiscal. Aquí no vamos a comprometer nada que no sea financiable. Y segundo, el ministro Marcel espera hacer esto ¿con quién? La pequeña y mediana empresa, con las empresas más grandes, con distintos actores que tengan algo que decir al respecto, y con eso constituir un paquete de medidas que nos permita avanzar en una reforma que sí vea la luz en el Parlamento, ¿ya? Y con toda la flexibilidad del mundo, que es por lo demás lo que ha caracterizado al ministro Marcel, con todo respeto. Y por eso que yo encuentro bien indignante lo que hizo, y bien poco digno lo que hizo la derecha de votar en contra. Más allá de las 3 diputadas que llegaron a votar y que tampoco es justificable, yo habría esperado que la derecha no hubiera tenido esa actitud que tuvo la semana pasada. Más allá de las 3 diputadas y los que se abstuvieron mirando para el techo también, pues, sí, senador. También, sí, joder, me sumo a eso también. Sí. No, perdón, lo que quiero decir es que unas que se salieron de la sala, pero otros no. Sí, todo eso lo sumo, porque esta reforma, sabe que era muy importante. Entonces, esta no era, no digo, todo proyecto de ley importante, pero esta reforma estructural para el gobierno era importante, y todos aquellos que de alguna manera se supone que están apoyando al gobierno, del programa del gobierno, no podíamos fallar en esa fallar. No se podía tomar esa decisión. Por más buenas razones que uno creyera que un ministro nos trató bien, mal, no se justifica. Es desproporcionada la forma de, comillas, hacer ver una discrepancia. Y bueno, pero ya se hizo, se cometió eso, fue un fracaso, fue un golpe al gobierno. Y ahora hay que salir adelante, y me parece bien que el ministro Marcel decía, ¿sabe qué más? En vez de estar conversar con los mismos, voy a abrir el naipe, vamos a dejar pasar un poco el agua, no voy a llegar a acuerdo en el Senado porque se requieren 2/3, y va a ser muy difícil movilizar a parte importante de la derecha en esto, en vista de la elección. Entonces yo digo, vamos, y en ese sentido estoy con Mario Marcel, busquemos los apoyos, definamos entonces un nuevo rayado de reforma tributaria, pero no quiero partir negativo, pero no hay que ser muy inteligente tampoco para decir que el universo soñado vamos a tener que reducirlo un poco con respecto al proyecto original. Senador, tengo hartas
preguntas. Qué pena que no tengamos tanto tiempo, porque la primera es efectivamente abrir un poco el naipe. Leía yo, hice mención en la mañana de la columna de Matamala, ayer en La Tercera, donde dice que al final la negociación siempre debió haber sido con quienes mandan, sobre todo en el sector de la oposición, que es decir, el gran empresariado, y que finalmente con ellos hay que negociar cualquier reforma tributaria más que con los dirigentes políticos de ese sector o con los parlamentarios. Entonces quería preguntarle qué opina, porque esto de abrir el naipe finalmente es vamos a negociar con los que mandan, con los que son los grandes empresarios, los dueños de la plata. Eso por un lado, qué tan así es. Y aprovecho al tiro de tirarle la segunda pregunta, porque además de que el gobierno de alguna manera amarró el resultado de su gestión al plebiscito de salida del proyecto de nueva constitución, amarrar después, ¿no es cierto?, el seguir con su agenda a la aprobación de la reforma tributaria, también fue entregarle en bandeja los elementos como para infligirles derrota. Primero, al final del día, los proyectos de ley se aprueban en el Parlamento, ¿ya? Lo que yo requiero, ya si yo soy gobierno y no tengo mayoría, y quiero aprobar una reforma tributaria que va a afectar intereses, porque si no, ¿para qué hago una reforma tributaria? No voy a hacer una reforma tributaria para subir el IVA, ¿no es cierto? ¿Ya? Qué terrible sería, pues. No, pues entonces pero es que para eso no estamos. Entonces, yo, la Weber todavía cree, aunque usted podrá decir que ingenuidad, pero nosotros vivimos en Chile un estallido social que no fue inventado y tenía ciertas bases bien sólidas de por qué hubo un malestar social en Chile. Hay que hacerse cargo de eso también, con toda la autocrítica, etcétera. Uno podrá discrepar después de lo que ocurrió, de la forma, pero hay un sustrato detrás. Y respecto de lo que ahí ocurrió, ya van a ser varios años, no hemos hecho ni una sola reforma estructural en Chile. Yo pensé generalmente en ese minuto que la reforma de pensiones la íbamos a lograr sacar en un año, durante el gobierno de Piñera, por producto de lo que había ocurrido, que había yo conciencia. Y yo vislumbro que hay sectores del sector privado, de empresas medianas, se puede ser todos los grandes, de que yo creo que ellos también quieren comprar paz social en Chile al final del día. Yo quiero una reforma tributaria que dure, no quiero que dure 2 años, algo más grande. Y por eso cuando se dice con el ministro Marcel, lo que yo entiendo, cada uno entenderá lo que le parece, yo entiendo que dice vamos a abrir esto y otras consultas, es generar acuerdos que nos permiten mirar con una mirada de mediano plazo, pero que vamos a tener que hacer un esfuerzo y se van a afectar intereses. Y aquellos que les va mejor en Chile van a tener que pagar más impuestos. Podemos buscar el mecanismo, podemos buscar qué tipo de impuestos, serán patrimoniales, serán impuestos a los bienes, serán impuestos a las rentas más altas, busquemos el mecanismo. Pero lo que no podemos es seguir así. Eso es esconder. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. Y lo segundo, yo creo que tenemos las condiciones para sacar adelante este proyecto de reforma, por las mismas razones. ¿Va? Y no quedamos en bandeja, porque al final del día yo creo que el gobierno cometió un error el año pasado, cuando apostó todo al 4 de septiembre. Apostó todo, me refiero en el sentido de que sí, claro, importante su reforma nos dejó a que al resultado de una elección encontrada que iba a ser favorable a la opción apruebo de manera además sustantiva, significativa, robusta, que iba a permitirle entonces pararse sobre ese resultado para empujar un programa de reforma. Si eso fue así y eso no resultó como vimos, al contrario, si eso significa que tenemos que quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada, entonces no, hay que ir a buscar. Lo que ocurre, y ahí tenemos a veces diferencias al interior de la alianza de gobierno, de estas dos coaliciones que tienen una compleja relación que yo creo que ha ido mejorando en el tiempo, porque hasta hace poco competíamos, y una creció a costa nuestra, parece bien justo y es correcto, es así en la política, es que si yo quiero 100, y perdone que sea tan básico mi ejemplo, si yo quiero lograr 100, pero no tengo fuerza en el Parlamento para eso, a veces no tengo ni siquiera fuerza en la sociedad chilena. Miren cuál es el grado de apoyo que tiene el nuevo proceso constituyente, bajísimo, comparado con el otro. Entonces yo tengo que empujar, acercarme lo más que pueda a mis 100. Y cuando yo obtenga el 70 o el 75, primero tengo que estar contento y seguir luchando para mis otros 20 o 25 puntos que me faltaron para llegar a mis 100. Pero tengo que hacerlo con esa perspectiva. No puede ser del todo nada, porque cuando no es nada, un gobierno que no tiene nada, es un gobierno que no tiene delivery. Yo creo que es un gobierno que no trasciende, y es una coalición que no se proyecta.
Yo quiero llegar con una reforma tributaria que me permita financiar algo, quiero llegar con una reforma previsional que me acerque a mi norte de un sistema de seguridad social real en Chile, a quedarme con un texto que diga que esto es lo que yo quería para la sociedad chilena, pero fíjese que no logré aprobar nada de eso. Pero voy a seguir luchando por el 100 aunque obtuve 0. Yo creo que no avanzo, creo que no me consolido, creo que no tengo, no recojo las aspiraciones de la sociedad chilena. Y en política uno tiene que tratar de hacer eso junto con liderar y recogiendo aspiraciones. Por eso que yo creo que el esfuerzo que está haciendo, igual a la pregunta, Juanita, del tema tributario, y si el tema ahora que esto se vamos a quedar en manos de algunos, no tenemos mayoría. Entonces yo no quiero quedar en manos de nadie. Quiero ver cómo hago para que esos otros que tienen los votos, yo los pueda sumar a un proyecto que acerque a lo que yo quiero. ¿Ah? Y ahí reivindico las palabras del mismo presidente Gabriel Boric hace un par de meses atrás, a propósito del monumento de don Patricio Elwin, cuando reivindica la frase en la medida de lo posible el presidente Gabriel Boric. Y en el caso, senador, de la reforma tributaria, ¿cuál sería esa medida de lo posible? Porque es bastante complejo hacer concordar estas dos cosas, ¿no? Una reforma que efectivamente permita financiar lo que se quiere financiar y al mismo tiempo dejar contentos o tranquilos, por lo menos, a quienes se manifestaron en contra en la primera pasada. Vamos a tener que aumentar la carga tributaria en Chile de aquellos que les va mejor. Creo que hay que buscar una forma de separar el sistema del pago de impuestos a las empresas de lo que son las rentas personales, que el proyecto apuntaba a eso, ¿ya? Yo sé que hay sectores que se resienten a eso, y yo entiendo por qué, porque les gusta el sistema actual. Por eso tenemos que empujarlo, ¿ya? Yo no digo que sea una línea roja, pero creo que eso es un tema que introduce justicia tributaria. Y los que quieran leer bien, lean bien lo que dijo ayer el ministro Marcel en una entrevista televisiva y que está reproducida en varios medios hoy, cuando habla de con justicia tributaria. ¿Ah? Y para mí justicia tributaria pasa por ese tema. Tengamos un impuesto para las empresas, como tienen varias sociedades, no sé si la palabra civilizadas, más sofisticados que nosotros, más justas que nosotros, o menos desiguales. Entonces las empresas pagan impuestos como empresas y las personas pagan como personas. ¿Ah? Y separamos y cortamos ese tema, ¿ah? Y nos evitamos complicaciones. Yo sé que hay sectores que se resisten a eso, pero para eso voy a trabajar y generar fuerza. No puedo partir derrotado y tengo que partir diciendo, saquemos lecciones de lo que ha ocurrido en Chile. Saquemos lecciones. Reitero la pregunta a los auditores, ¿cuántas reformas estructurales hemos hecho desde el estallido? Ninguna. Entonces eso también era un fracaso de todos nosotros. Oiga, perdón, y rápidamente, cortito, algo más técnico, legislativo, ¿se debe insistir en esta idea de un solo gran proyecto o a lo mejor por separado? Bueno, entendiendo que el royalty está en Hacienda y vamos a terminar de tramitarlo, que vamos a conocer el proyecto de impuestos colectivos y otros que vienen ahora. Yo trataría de hacer un paquete suena feo, suena como tan de comerciante. Yo trataría de tener una serie de reformas tratadas de manera conjunta. Ahora, si eso no se puede y hay temas como concentremos en ilusión, evasión, con algunas medidas, bueno, entonces vamos con medidas de ilusión, evasión, medidas que fomenten algo, vamos a ver las rentas regionales. Pero, extensiones. Bueno, extensiones, pero claro, pero ahí mismo yo me autorrespondo o ¿cómo se llama? No es que me replico, ¿ah? o me contesto a mí mismo y digo, no por lago, porque entonces si empecé a separarlo todo, no vas a poder compensar aquellas cosas que por un lado son, me explico, o sea, ya, ilusión y evasión por aparte, más encima de extensión, metámoslo todo juntos, porque ahí va a haber un tema. Así es. O sea, si usted me habla de extensiones, y si hablamos así bien transparentemente, eso va a afectar a intereses. Todo sector que tiene una exención tributaria, cuando usted le dice que le va a eliminar la exención, le hace que va a tener que pasar a pagar impuestos más que lo que paga ahora, ahí tengo ya un opositor a la reforma. Salvo que yo tenga algo en otro lado que lo compensa, o él se sienta que hay más claridad, que hay más transparencia, que hay un mecanismo más claro para reclamar, no sé. O sea, por eso que tal vez separarlo todo a veces puede ser, a veces se ve más sencillo si avanzo con los temas sencillos, pero los temas más difíciles, si me quedan solamente los temas difíciles, a veces me puedo quedar con el tema difícil y no logré abordarlo. Y sabemos que en el tema de extensión hay temas bien delicados. Uh-huh. ¿Ah? ¿Para qué le explico? Ya, sí, pues sí. Etcétera, no, pero es que son verdad. Bueno, pues ¿para qué? Tampoco le quité muchas traqueringas, es una verdad. Entonces, por eso que yo pensaba que mi idea de algo más global,
permitía que todos se sumen. Ahora, hubo un sector de la derecha, ahora yo le digo, perdóname en esto que me extienda, lo que ocurrió la semana pasada, también creo que la derecha nunca pensó que nosotros no íbamos a tener todos los votos, nosotros oficialismo. Entonces se iban a dar el gustito de votar en contra, pero se habría aprobado la idea de legislar en general, ¿me explico? Sí. Y después ellos van y rechazan todas las cosas que quieran en particular, total en el Senado lo arreglan. Bueno, la verdad que se pisaron la huasca porque al final, como ocurrió lo que ocurrió con aquellos que se ausentaron y aquellos que se fueron de la sala, los que votaron en contra y los que se abstuvieron, ya se cayó el proyecto, más toda la leche que votó en contra. Entonces ahí nos vemos en este incordio, que como está la elección nada más a la vuelta de la esquina en 2 meses más, nadie quiere llegar a un acuerdo de la derecha para no parecer haciendo un acuerdo con el gobierno, para no parecer blandengue. Esa es la verdad. Ya, entonces ahora vamos a tener que irnos por otro camino. Senador Ricardo Lagos Weber, integrante de la Comisión de Hacienda, senador del PPD, nos quedaron en el tintero, conversaremos. Habló de comunicaciones, fue ministro secretario general de gobierno usted. También ha habido fallas, dijo, en gestión, en comunicación. Vamos a conversar en el futuro, por eso nos acabó el tiempo. Sí. Ya, me quiere meter en problema. Ya, ni un problema. Muchas gracias, senador. No, gracias a usted. Oye, ahora me llegó el viejazo porque me hablaron de cuando fue ministro vocero de gobierno. ¿Cuándo fue? Hace como 20 años ya, senador. Sí, no hable de ese tema porque hay ropa tendida, senador, hay ropa tendida. Les voy a contar una anécdota. Me invitaron unos estudiantes universitarios hace años atrás a una actividad, no sé, en el Tao, en el Quisco, no sé dónde era. Y de repente no sé por qué dije mi edad. Y los cabros me miraron y dijeron, se acabó la magia. Esa que era viejo. Ya, ok. Que esté muy bien, ¿eh? Que esté bien. Día, senador. Buenos días. Chao. 8:04, tenemos que irnos rápidamente a una pausa, Juanita, nos pasamos, pero sí, es bueno hablar del senador. Así nos van a tirar las orejas ya. Sí, siga con ustedes, así es junto a nosotros, porque ahí llega Patricio López, nuestro director, para continuar el programa. Nosotros nos reencontramos mañana, Juanita, ¿no? Hasta mañana, que esté muy bien.